Senador del Centro Democrático, Generación del 14, Iván Duque, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, para todos sus compañeros de la mesa de trabajo y muy especialmente para toda su audiencia. Muchas gracias, senador. Cada 4 años se cumple una ritualidad que manda la Constitución, que es discutir un plan de desarrollo económico que le presenta el gobierno al Parlamento y que el Parlamento aprueba o desaprueba. Pero sea lo que sea el alcance del plan de desarrollo, aquí no tenemos planificación central de la economía, por fortuna, pero casi. Debemos tener una planificación indicativa, probablemente, pero de todas maneras son metas que el gobierno se pone y le pone al país para su desarrollo y para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y entonces yo no creo que podamos hablar del plan de desarrollo para los próximos 4 años sin pensar en qué pasó con el plan de desarrollo que nos propusieron hace 4 años. ¿Eso se cumplió, senador? ¿Cumplimos las metas? Mire, doctor Fernando, yo creo que esa es una gran pregunta porque yo a este gobierno le veo unos síndromes muy raros. El síndrome que a mí más me ha extrañado es que pareciera que la segunda administración del presidente Santos fuera un gobierno nuevo, como si todo empezara de ceros. Y lo digo porque hace 4 años el gobierno le habló al país de 5 locomotoras. Le habló de la locomotora de la infraestructura, de la locomotora de la minería, de la locomotora de la agricultura, de la innovación y de la vivienda. 5 locomotoras. Nunca incluyó la educación, nunca incluyó la equidad como un pilar, y ahora resulta que hay un nuevo plan de desarrollo que se llama Paz, Equidad, Educación, y todo lo demás pues pasa como si fuera a un segundo plano. Entonces, para responderle a su pregunta, yo creo que es muy importante que la audiencia tenga claro varias cosas. Esas locomotoras, primero, tuvieron problemas estructurales, empezando porque ninguna tuvo un maquinista estable. Si miramos solamente la locomotora de la minería, son casi 5 ministros en 4 años. La locomotora de la agricultura, casi 4 ministros en 4 años. Colciencias, 4 directores en 4 años. Infraestructura, 4 ministros en 4 años, y donde hubo un poquito más de estabilidad fue en el de vivienda. Pero bueno, supongamos que la gente puede decir, eso no necesariamente significa fracaso, pero entonces hablemos de metas. La infraestructura, que es considerada como el gran pilar pues de esta administración, según las cifras de la entidad que hace el seguimiento a las metas de gobierno en el Departamento Nacional de Planeación, fue el de peor desempeño en los últimos 4 años, solamente habiendo cumplido el 66% de las metas que se habían fijado. Le sigue en peor desempeño la minería, con solamente el 67% de las metas cumplidas. Lo que habría que preguntarse es cuánta plata se gastaron con tan poco cumplimiento de metas. Entremos a otros temas. Innovación, ciencia y tecnología e innovación. Colombia se había propuesto un aumento del gasto público y privado en ciencia y tecnología que la sintonizara para el año 2032 con el promedio ideal, que es del 2.6% del PIB. Con las tendencias que ha habido de gasto en los últimos 4 años y con los incentivos que se le ha dado al sector privado para eso, solamente alcanzaremos el 0.6% del PIB. Y a eso hay que agregarle la peligrosa o penosa situación de haber perdido 8 posiciones en el índice mundial de innovación. Le hablo de otra locomotora, la locomotora agrícola. En esa, el Departamento Nacional de Planeación dice que se cumplieron el 80 o el 85% de las metas conforme al primer plan de desarrollo, pero cuando uno mira en detalle se encuentra con cosas como esta. Todos los programas de restitución de tierras y los programas de subsidio a los afectados por lo que se ha denominado conflicto dentro de la cobertura que tiene el ministerio no superan el 52% de las metas, siendo uno de los pilares fundamentales de ese sector. Y a eso agréguele lo que ha mostrado el doctor José Antonio Campo con su misión rural, donde el rezago en la provisión de bienes públicos en el campo, en educación, en salud, en empleo, en justicia, es penoso.
y muestra que la tendencia del gasto público, y esto lo ha hecho el doctor Roberto Junguito Bonet, en los últimos 4 años, 90% del gasto público del gobierno en el sector agrícola ha sido únicamente para la provisión de subsidios y solamente el 10% para bienes públicos, que si usted lo contrasta con países como Uruguay, como Brasil, como Paraguay, ellos han logrado distribuir esos 50-50, 50% para el apoyo de subsidios y 50% para la provisión de bienes públicos, porque de nada sirve un subsidio con una mala infraestructura, con una mala estructura judicial, con una mala educación, y algo que es muy dramático, doctor Fernando, 80% de las personas que están en el campo colombiano están en el régimen subsidiado. Pero déjeme le hablo de otra locomotora, la locomotora de la vivienda. Según la Contraloría General de la Nación, a abril del año 2014, en el programa de casas gratis solamente se había cumplido el 38%, y hay un rezago del 66% en los desembolsos que debe dar el Fondo Nacional del Ahorro para vivienda de interés social. Entonces, le hago solamente esta descripción en 5 locomotoras para decirle que las metas o grandes metas del primer plan de desarrollo en las 5 locomotoras están todavía lejos de cumplirse. Entonces, uno ve con preocupación que ahora se hable de un nuevo plan, cambiemos de estrategia, cambiemos de sectores, le demos énfasis a otros, sin haberle dicho al país con claridad qué quedó pendiente para responderle bien al país. No nos ha dicho usted, y no sé si lo diga Planeación o alguien, en qué se cumplen las metas en el sector agrícola, que es una de las locomotoras, pero uno creería que esos planes deben decir cuántas tierras se van a incorporar a la producción agrícola, con qué nivel de competitividad, cuál va a ser el valor de las exportaciones de productos agrícolas al resto del mundo y cuál va a ser el mejoramiento de la gente que vive en el campo al servicio de esos proyectos. Y yo le pregunto a usted entonces, ¿cuántas tierras se incorporaron en estos 4 años a la producción agrícola y cuál es el valor de las exportaciones agrícolas, el valor ideal, o cuáles exportaciones han nacido y con qué valores en estos 4 años? Pues mire, doctor Fernando, para responderle su pregunta, yo creo que lo que es importante aquí es mirar integralmente lo que necesita un país para ser competitivo hoy en día en el sector agrícola. Este gobierno dejó satanizar el concepto de la agroindustria. Lo hizo por muchas razones, pero entre otras, porque desde la misma mesa de negociación de La Habana, los antidiluvianos ideales de quienes están en el equipo negociador de las FARC empezaron a decir que el modelo agroindustrial era un modelo capitalista salvaje que acababa con el campo, y resulta que ningún país que sea una potencia agrícola en el mundo hoy, ningún país que sea, ha logrado, o sea, han logrado para su éxito integrar la agroindustria con el pequeño productor. Y lo que hemos visto acá es la satanización por parte de ese grupo de cualquier proyecto agroindustrial. Y hemos visto cosas tan penosas como por ejemplo que el proyecto de ley de baldíos tuvo que ser retirado por parte del ministro Lizarralde por presiones del equipo negociador de las FARC en La Habana. Entonces, un país como Colombia debe tener una mentalidad vigorosa para tener una agroindustria del siglo XXI. Una agroindustria del siglo XXI que tenga muy buena base productiva, que tenga buenos distritos de riego, que tenga buen acceso a semillas, que tenga buen acceso a pesticidas, y obviamente la cadena tiene que ir de la mano con el pequeño productor. Es que pensar que la agroindustria va en detrimento del pequeño productor es un gran error. Los países tienen que buscar una asociatividad en cadenas productivas. Y nosotros hemos visto con dolor, doctor Fernando, 2 cosas que son muy, muy graves. Una, la industria en Colombia pasó de representar el 14-15% del PIB hace 4 años y hoy está por debajo del 12%. El sector agrícola es un sector que en exportaciones debería estar llegando siquiera al 20% con el potencial que tiene un país como Colombia. Y eso no se está viendo. ¿Pero qué lo agrava? Y yo creo que en eso la denuncia del doctor Roberto Junguito es muy puntual. Un gobierno que se dedica 90% del presupuesto a entregarlo únicamente para subsidios, está dejando de lado que la productividad en el campo también depende de tener una buena educación,
también depende de tener formación para el empleo, tener líneas especiales del SENA con especialidad donde están los sectores productivos de los distintos departamentos, que ayude a tener consolidación logística, que ayude a tener cadenas de suministro. Es lo que ha hecho la política integral del Brasil, que tiene un ministerio de agroindustria, tiene un ministerio de desarrollo rural, porque ha logrado tener una sincronización entre lo que tiene que ser la provisión de bienes públicos y el espíritu exportador. Yo veo hoy con preocupación, doctor Fernando, para que usted vea el panorama del plan de desarrollo, lo complejo que es. Primero, las rentas que tenía pensada la nación en el marco fiscal de mediano plazo ya no están. ¿Por qué? Porque ya el petróleo no está a $97 como se hubiera calculado, sino por debajo de 50. La producción de petróleo es muy claro que va a estar por debajo del 1.000.000 de barriles, pero a eso agréguele lo siguiente. El 60% de nuestras exportaciones son exportaciones vinculadas al sector petrolero, y ya vimos el año pasado que tenemos un déficit comercial con los Estados Unidos de $2.000 millones. La industria no se recupera, y para agravar el panorama tenemos un déficit de cuenta corriente que se acerca al 5%, que se debería estar financiando con inversión extranjera directa, idealmente, que también está cayendo. Entonces, con ese panorama, los recursos que va a tener la nación para seguir apoyando el sector agrícola, y con ese panorama, las posibilidades del sector agrícola de surgir como una nueva fuente de motor de la economía, lo veo bastante complejo y requiere que el plan de desarrollo vaya de la mano con una acción integral del Estado, y tendrá que ser selectivo en el manejo de los recursos, porque ya la bonanza o la fiesta de la renta petrolera se ha desaparecido. Son tantas las preguntas que surgen de estas explicaciones que usted nos da, que no sabría uno por dónde empezarlas. Por ejemplo, ¿qué pasó con los planes de reforestación en un país que tiene semejante vocación forestal, que la estamos dejando perder y que es una de las inmensas riquezas del país? Aquí crecen los árboles no por mandato de Juanpa, sino por mandato de Dios, de la naturaleza, a 3 o 4 veces la velocidad a la que crecen los árboles en los países nórdicos y aún en Chile. En Chile más que lo duplicamos o triplicamos, y Chile tiene una frontera forestal que crece de manera gigantesca todos los años, mientras que acá la perdemos. Entonces, ¿qué pasa con ese tema? ¿Qué pasa con la altillanura, donde caben 12 o 14 veces toda la producción agrícola del Valle Geográfico del Cauca? Y allá hay unos pioneros de empresarios privados que se fueron a trabajar allá y que tienen todo el disfavor y la persecución del Estado, y allá tenemos una riqueza gigantesca. Pero hay temas que saltan a la vista. Teníamos que en últimas hicieron una reducción de 80 o 90 billones de pesos en el plan de desarrollo, pero que eso se va a tapar con inversión extranjera. ¿Cuál inversión extranjera si se acabó? Que no se han dado cuenta que con la caída del petróleo se fue la inmensa mayoría de la inversión extranjera que había en Colombia. Entonces le pregunto, en este plan de desarrollo, ¿está comprendido el hecho de que el petróleo se vino a la mitad, de que la inversión extranjera se fue, de que no vienen los capitales golondrinas, de que tenemos una infraestructura atrasadísima por obra, entre otras, de la inactividad de este gobierno en los últimos 4 años? ¿Esos hechos claros y palpables están comprendidos en el plan de desarrollo y en el impacto que van a tener sobre la economía en este próximo tiempo? Pues mire, doctor Fernando, por lo menos en el documento de bases del plan de desarrollo que fue entregado ya hace unos meses, con el cual se ha iniciado la discusión pública en los departamentos, esas bases no reconocen todas estas nuevas debilidades o riesgos fiscales, y eso va a implicar un recorte. También va a implicar que en el plan de desarrollo se diga qué va a ocurrir con las regalías, que ese es otro tema muy delicado para las regiones. Yo lo he venido denunciando. ¿Qué he denunciado yo? El plan de desarrollo tiene que mirar integralmente toda la disponibilidad de recursos, incluyendo, por supuesto, las regalías. Las regalías son 18 billones de pesos cada 2 años, y son recursos que se utilizan para proyectos estratégicos, entre comillas, en las regiones. Y mire la sorpresa, doctor Fernando. Con la reforma que se introdujo en el año 2011, el primer presupuesto bienal tiene una ejecución muy mala.
El Fondo de Desarrollo Regional ha tenido una ejecución penosa, el Fondo de Ciencia y Tecnología una ejecución penosa, y para los próximos 2 años, ya con la caída de la renta petrolera hay un hueco muy grande porque el presupuesto fue aprobado con un precio de petróleo de $85 barril, y en el plan financiero del 2015 aprobado por el ministro de Hacienda, ya se está calculando el precio del petróleo por el barril de $48. Entonces, ¿qué he denunciado? Que tienen que recortarlo porque por la ley de presupuesto de regalías, los actuales gobernadores y alcaldes nada más pueden comprometer hasta el 50% de los recursos disponibles. Pero si disponen de los recursos con un precio de petróleo 85, cuando llegue el mes de enero del año 2016, lleguen los nuevos gobernadores, no van a tener nada. Entonces, este plan de desarrollo tiene que buscar que los recursos de las regalías también vayan buscando una sincronización entre el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo regionales, algo que yo veo muy difícil hasta ahora y que exigimos en la ley de presupuesto y logramos incorporar una proposición para que hayan sistemas de puntajes y de selección de proyectos. Pero volviendo al Plan Nacional, otro tema es que el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser consistente en materia de regla fiscal, tiene que ser consistente con el marco fiscal de mediano plazo, tiene que ser consistente con el marco de gasto de mediano plazo y tiene que ser consistente con el plan financiero anual. Entonces uno se pregunta, si el marco fiscal de mediano plazo hablaba de petróleo a 97 y producción de 1 millón de barriles, no puede tener unas bases que sean sincronizables. Segundo, el marco de gasto de mediano plazo también tiene que ajustarse porque la renta petrolera, que es fundamental para la expansión del gasto, se va a reducir. Tercero, el plan financiero ya tiene petróleo a $48, entonces por favor díganme al país cuáles son los supuestos fiscales de un plan que anuncian con tanta grandilocuencia. Porque de lo contrario nos vamos a quedar es con un plan de grandes intenciones o, como usted lo dijo al comienzo de esta entrevista de una forma muy elocuente, con una mera ritualidad. Y eso le hace daño a las instituciones en el país y le hace daño a la credibilidad de las instituciones en el país. Porque no hay nada más terrible que hacer una serie de promesas que no se van a poder cumplir. O como lo diría Quevedo, doctor Fernando, quien más promete es el que menos va a cumplir. Eso. Quevedo, y estamos hablando de hace 4 siglos, ¿no? De manera que la sabiduría de Quevedo sigue vigente. Senador Iván Duque, quiero terminar con una pregunta que es crucial. La gran vaca lechera de este gobierno se ha llamado Ecopetrol. Ecopetrol le ha dado por impuestos y le ha dado por participaciones al gobierno unas sumas gigantescas por dividendos al principal accionista. La situación de Ecopetrol es crítica. Es la peor de las empresas petroleras del mundo y apenas puede compararse con Petrobras en la pérdida de su valor. Y va a tener que afrontar unas situaciones muy difíciles. Se reúne el mes entrante, en marzo, la asamblea de Ecopetrol, porque así lo manda la ley, y ahí se van a distribuir los dividendos de Ecopetrol, y ahí se decidirá la suerte de la empresa, porque si se reparten los dividendos en una proporción absurdamente alta, como ha venido ocurriendo, Ecopetrol no va a disponer de recursos para sobrevivir. En el Congreso de la República hay conciencia de este tema y se está haciendo algo por que el gobierno le diga al Congreso y le diga al país qué es lo que pretende hacer con Ecopetrol, y esto no está lejos del plan de desarrollo, porque Ecopetrol es un elemento esencial dentro de una política de desarrollo atendida a las circunstancias nacionales. Pues mire, doctor Fernando, aquí hay un tema triste. Yo empecé mi actividad como senador en el mes de julio del año pasado y presenté en la Comisión Tercera una solicitud para un debate de control político sobre finanzas públicas e hidrocarburos en el mes de agosto. Mire, estamos llegando ya en el mes de febrero y el debate no fue posible, no ha sido posible. Yo espero que ahora en esta legislatura lo hagamos, porque yo vengo expresando como vocero en estos temas de mi partido una serie de preocupaciones. La primera, con respecto a Ecopetrol.
es que la acción de Ecopetrol no empezó a caer por los precios del petróleo. Sin duda eso ha acelerado la caída. Pero lo que se venía presentando por parte de muchos analistas es que Ecopetrol tenía una política de distribución de dividendos muy peligrosa. Usted me va a preguntar por qué, y yo le voy a decir lo siguiente, doctor Fernando. Ecopetrol estaba distribuyendo el 82% de sus dividendos, cuando el promedio en la industria petrolera es de una repartición del 40 o del 50%. ¿Para qué? Para que el otro 50% se reinvierta en las estrategias de expansión, de producción, de perforación, de sísmica, etcétera. Y acá la estrategia del gobierno era distribuir 82% y al mismo tiempo endeudar a la empresa para financiar su plan de inversiones. ¿Qué puede leer uno de eso? Que es una trampita, una gambeta, un esguince a la regla fiscal. ¿Por qué? ¿Qué hace la nación? La nación pone a Ecopetrol a endeudarse en un monto que la nación no lo puede hacer y la nación le saca por la vía de los dividendos esa plata a Ecopetrol. Si usted se da cuenta, el año pasado, en el año 2013, Ecopetrol distribuyó cerca de 13 billones de pesos de utilidades. ¿Usted se imagina que Ecopetrol hubiera decidido repartir solamente la mitad, el 50% siguiendo las prácticas del mercado? Eso quiere decir que la nación hubiera dejado de recibir 6 billones de pesos. Entonces, esas son las cosas que también alertan, por supuesto, a las agencias calificadoras, y por eso hoy el diario Portafolio anuncia que la agencia calificadora de Fitch está muy preocupada por esas cosas en Ecopetrol. Pero le resumo el panorama. Fuera de eso, Ecopetrol no ha encontrado grandes yacimientos en los últimos años. El país solamente tiene reservas para 7 años. Entonces, los mercados empiezan a castigar la acción y por eso quienes compraron la acción en la segunda emisión de la empresa a 3.400 pesos ya han perdido más del 49% del valor de esa acción. Y por eso en el último año Ecopetrol es la empresa petrolera en el mundo listada en bolsas con mayor pérdida de valor de su acción. ¿Y qué esperamos que haga la Asamblea? Pues primero que los accionistas minoritarios se hagan sentir y le expresen sus inconformidades al gobierno. Inconformidades como esa política de distribución de dividendos, inconformidades con respecto a cuáles son las decisiones estratégicas y operacionales de la empresa, porque es bien sabido que hay un reporte de la consultora Boston Consulting donde alerta a la empresa de fallas protuberantes en su estructura operacional y logística. Ese reporte tampoco lo hemos conocido, que sería muy importante que los accionistas minoritarios lo pidan, pero adicionalmente que los accionistas minoritarios le digan al gobierno que siga las recomendaciones de la OECD sobre gobierno corporativo de las empresas industriales y comerciales del Estado, que son vinculantes y obligatorias para que Colombia acceda a esa organización. Y ellos piden que saquen a los ministros de esas juntas directivas porque llegan con doble sombrero y con conflictos de intereses. ¿Usted puede creer que un ministro de Hacienda se sienta en Ecopetrol pensando fiduciariamente en la empresa un 100% cuando saca 13 billones de dividendos y casi 6.5 billones de impuesto de renta? Eso es muy difícil. Y algo que también es dramático es que el gobierno venía así por los laditos tratando de remover al presidente de Ecopetrol para imponer a alguien que le fuera cercano al gobierno. Por supuesto que usted entiende que debe ser alguien que tenga identidad con el gobierno, pero que el proceso sea abierto, transparente, selectivo, competitivo. Afortunadamente los accionistas minoritarios al interior de la empresa lo pidieron. Entonces, toda esa combinación de pocas reservas, poco éxito en la exploración, repartición del 82% de los dividendos, debilidades de gobierno corporativo, han hecho que la empresa empiece a tener dificultades en los mercados y si eso no se corrige, muchas personas pueden acabar perdiendo hasta la camiseta, doctor Fernando. Pues ya la perdieron. Cuando uno pierde el 50% de su inversión en un año, me parece que de camiseta le quedó poco, senador. Le quedó muy poquito. Por eso yo dije el otro día, doctor Fernando, que alguien me dijo que un alto funcionario del gobierno había dicho que nosotros somos Miss Universo en materia económica, y yo creo que a raíz de lo que pueda estar pasando con la renta petrolera apenas vamos en Miss Tanguita.
Senador Iván Duque, este tema del plan de desarrollo, que entiendo no ha sido presentado en su integridad, ¿no? Que los tienen a ustedes votando corrientes sobre esquemas, sobre anticipos, pero que el plan integral no se ha presentado, que lo va a encontrar, le advierto, lleno de micos. Métase allá con casco de esos de corcho porque se va a meter en una jungla llena de micos, donde el gobierno pretenderá meter todo lo que no le ha podido meter al Congreso en el último tiempo. Pero en fin, ya conversaremos sobre esos temas, senador. En todo caso, como siempre, instructiva, grata, positiva esta conversación con usted, porque se necesita una conciencia crítica. Los aplausómetros no sirven sino para engañar al gobierno, y por eso los buenos gobernantes le tienen tanto miedo al halago, a la zalema, a los elogios, porque son el comienzo de su perdición. Senador Iván Duque, muchísimas gracias. Mire, a usted muchas gracias, doctor Fernando, pero permítame terminar diciéndole algo a usted y a su audiencia. El Centro Democrático llega a la discusión de este plan de desarrollo con todo el sentido crítico, pero también con todo el sentido patriótico. ¿Qué quiere decir? Estaremos listos a enriquecerlo con nuestras propuestas, con nuestras ideas, pero no dejaremos de decirle al país lo que el país debe saber, que es la verdad sobre las cuentas fiscales. Porque un plan de desarrollo, como usted lo dice, lleno de micos, con inconsistencias fiscales, con planes que no tienen viabilidad, lo único que pueden hacer es creando una frustración que generará problemas sociales en todo el país. Por eso llegamos a esta discusión con firmeza, con patriotismo, con alternativas, pero siempre de cara a decirle al país la verdad, porque esa es la labor de una bancada que más que de oposición es una bancada de alternativa, y que todos los días el Centro Democrático se está constituyendo en una alternativa real de poder en este país, con una visión de Colombia muy clara y que esperamos construir con todo el pueblo colombiano. Senador, le quiero decir que nuestros oyentes en el chat están muy agradecidos por esta entrevista y dicen todos a una que qué lujo de senador. No se nos ponga vanidoso, porque no olvide que es el comienzo de la perdición de los hombres, ¿no? Así es, doctor Fernando. Esto es un tema de trabajo, todos los días, trabajo humilde, trabajo abnegado, y sobre todo hacemos un trabajo en equipo. Somos una bancada, somos un equipo de personas, y todos estamos haciendo este tipo de ejercicios con la firme intención de servirle bien a Colombia. Muchísimas gracias, senador. Que esté muy bien, doctor Fernando. Muchas gracias. Iván Duque, Centro Democrático, Generación del 14. Yo también digo qué lujo de senador, qué lujo de equipo de senadores el que tiene el Centro Democrático y de representantes. ¿Qué tal que no hubiera sido por ellos? ¿Qué tal que no fuera por el presidente Álvaro Uribe Vélez, donde hubiéramos ido a parar? ¿Y cuál sería el despeñadero frente al cual estuviéramos? Iván Duque estaba con nosotros en la hora de la verdad.